¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien y quiero compartir con ustedes hoy miércoles 19 de octubre este, una porción bíblica que se encuentra en Génesis 37 de los versos 12 al 24. Bueno, pues continuamos con esta historia de José. Acuérdense que ya desde ayer estamos hablando que José es protagonista. De hecho, a partir del capítulo 37 aparece José, ¿verdad? Y se nos cuenta que José contó unos sueños, se nos cuenta que José era el hijo predilecto de Jacob, se nos dice también que José nada más era como hacía labores de supervisión del trabajo de sus hermanos y tantas cosas estaban ocurriendo que esto provocó que sus hermanos empezaran a odiar a José. Y en esta porción de hoy, a partir del versículo 12, dice la Biblia que un día los hermanos de José fueron a Siquem buscando pastos para las ovejas de su padre. Esto en realidad estaba demasiado lejos de Canaán, de donde vivía José. En realidad estaba lejos. Los historiadores dicen que estaba aproximadamente a 80 kilómetros. Entonces Jacob llamó a José. Entiendo yo que estos viajes no eran de un día para otro, sino que eran de días, probablemente hasta de semanas. Entonces José es llamado por su padre y le da un encargo. Le dice, mira, tus hermanos están en Siquem cuidando las ovejas, quiero que vayas a verlos y bueno, que hagas labores de ver qué está pasando. José dice, está bien, voy. Bueno, dijo Israel, ve y fíjate cómo están tus hermanos, las ovejas, y regresa y tráeme, luego a traerme la noticia. Israel mandó a José desde el valle de Hebrón y cuando José llegó a Siquem, obviamente esto no ocurrió de un día para otro, puesto que eran 80 kilómetros. Entonces llegó a Siquem, se perdió por el campo, puesto que no encontraba a sus hermanos, y ahí se encontró a un forastero que iba pasando. Ando buscando a mis hermanos, le dijo José a este hombre. ¿Podría usted decirme dónde están cuidando las ovejas? Y este hombre curiosamente les dijo, bueno, mira, se fueron de aquí, yo escuché que ellos decían que iban a Dotán. Entonces, esto habla de 25 kilómetros más hacia el norte. Entonces José se fue hacia Dotán y bueno, cuando José, perdón, llegó y apareció a lo lejos, sus hermanos inmediatamente al verlo dijeron, ahí viene el de los sueños, esta es nuestra oportunidad. Estos hombres confiados en la lejanía, confiados en todo lo que estaba pasando, era una familia ya llena de odio, lo cual nos hace ver lo peligroso que puede ser el odio. Dice, por ejemplo, un comentario sobre su historia, así se llama este libro del Antiguo Testamento, dice, proyectaron contra él para matarle. Y comenta, dice, el resentimiento y el odio que durante años habían afligido a los hermanos de José por ser ellos hijos de una esposa menos favorecida y ellos mismos menos queridos, ahora llega a su colmo. He aquí el resultado de la poligamia y de la predilección. Fin de la cita. Entonces vean cómo la familia estaba mal, de principio estaba mal, y entonces ahora ya llega al colmo. ¿Qué dicen los hermanos? Hay que matarlo. El comentario bíblico del Antiguo Testamento también nos habla y nos dice, la oportunidad de vender a José se les presentó cuando obedientemente llegó a encontrarse con ellos en Dotán, ¿sí? A pesar del odio que sentían por él, José cumplió con los deseos de su padre. José ya sabía que lo odiaban, pero él fue y bueno, llegó hasta Siquem en el norte, como a 80 kilómetros, y después viajó otros 24 kilómetros hasta Dotán. Y bueno, no puede dejar de pensarse que tal vez los hermanos llevaron sus rebaños hasta Dotán con otras intenciones, ¿verdad? Pero bueno, allá estaban. Entonces, los hermanos se unieron, diseñaron un complot para matar al soñador e impedir que sus sueños se hicieran realidad, ¿sí? Entonces, bueno, pues están listos, pero cuando ya deciden matarlo, Rubén, el mayor, tratando de buscar una oportunidad de salvar a José y hacerlo volver a su padre, convenció a sus hermanos de que no cometieran tal crimen y les sugirió que lo echaran en una cisterna pensando que podría regresar a rescatarlo. Así que sus hermanos quitaron a José su túnica, muy vistosa por cierto, y le echaron en la cisterna
que estaba seca para dejarlo ahí morir. Entonces vemos aquí una historia triste, ¿no? Una historia triste y qué curioso, ¿no? La familia de Dios, ¿no? Este es el antecedente del pueblo de Israel, y el pueblo de Israel es el antecedente de la iglesia. Ve hasta dónde el diablo quiere atacar la familia. Date cuenta cómo el diablo se las ingenia para atacar a la familia. Nada le da más alegría al diablo que ver que una familia cristiana se divide, se pelea, se odian entre hermanos. No hay nada que le guste más al enemigo que eso, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué nos enseña esta historia a nosotros hoy en el siglo XXI? Tener cuidado. Tener mucho cuidado. Hay que cuidar nuestro corazón. Es cierto que a veces tenemos diferencias contra nuestros hermanos. Si tú eres un joven que vive en familia, probablemente en la mañana discutiste con tu hermano más pequeño o con tu hermano mayor. Y si tú ya no vives en familia, ya estás casado, pero quizá en la mañana en una llamada tuviste una diferencia con un hermano, con una hermana, no lo sé, etcétera, etcétera. Y yo quiero decirte que nosotros como creyentes debemos siempre estar revestidos del poder de Dios, revestidos del amor de Dios, porque solo así seremos capaces de perdonar a nuestros hermanos, de sobrellevar sus cargas, de ayudarles, de considerarles en todo lo que ellos estén pasando, ser capaces de amarles ante todo y entender que son nuestra misma sangre y nunca de permitir que el odio que entró en los hermanos de José, nunca permitir que ese odio entre a nuestro corazón, porque ¿sabes qué? Los resultados van a ser desastrosos. Y cuídate, porque si eres creyente, si eres miembro de una iglesia, si eres portador de la palabra, pondrás en vergüenza la palabra de Dios, pondrás en entredicho la fe, y la iglesia quedará ante el público, va a quedar, pues ahora sí, señalada. Porque ¿sabes qué? Los problemas entre familia y entre hermanos salen a la luz y la gente, no sé cómo, pero se da cuenta de ellos. Entonces, es un llamado para todos nosotros. ¿Cómo estamos tratando a nuestra pareja? ¿Cómo estamos tratando a nuestros papás? ¿Cómo estamos tratando a nuestros hermanos? ¿Cómo honramos a nuestros abuelos, a nuestros suegros, a nuestras nueras? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Hay algo que necesites cambiar? Humíllate delante del Señor, pídele dirección y vas a ver que Dios te va a ayudar. Que Dios te bendiga.